Bienvenidos a Grandes Radionovelas de América. Esta noche, abrimos las puertas de un lugar donde el amor se enfrenta a la ambición, donde la inocencia desafía al orgullo, y donde los secretos pueden cambiarlo todo. Presentamos La Casa de los Secretos. Una historia inspirada en la inolvidable y exitosa María la del Barrio. Protagonizada por María, Luis Fernando y Soraya. Pasión. Traición. Venganza. Nada será como parece. Una adaptación especial de NPP. Artes escénicas. Prepárense, porque cuando se abren las puertas de esta casa, los secretos nunca vuelven a esconderse. En un barrio humilde donde las láminas de zinc brillaban bajo la lluvia reciente, nació María una madrugada de agosto de 1992. Llegó al mundo en una clínica pública donde el ventilador giraba con pereza y las paredes guardaban ecos de resignación. Hija de una costurera viuda y de un padre al que nunca conoció, creció entre telas, agujas y promesas rotas. Desde pequeña entendió que la dignidad no depende del dinero, sino del carácter. Y María tenía carácter. Mientras otras niñas soñaban con castillos y príncipes, ella soñaba con salir del barrio sin traicionarse a sí misma. A kilómetros de allí, en la zona más exclusiva de la ciudad, se levantaba la mansión de los de la Vega. Jardines simétricos, fuentes de mármol y pasillos donde el silencio parecía norma. Allí vivía Luis Fernando, heredero de una fortuna construida por generaciones. Nació en diciembre de 1988 y fue educado en Europa para llevar el peso de un apellido ilustre. Elegante y culto, pero emocionalmente frágil, creció marcado por la muerte temprana de su madre. Desde entonces, su vida fue una sucesión de fiestas, romances pasajeros y una soledad que ningún lujo podía ocultar. El destino unió sus caminos cuando María llegó a la mansión para trabajar en la fundación familiar. El encuentro fue sencillo y, precisamente por eso, extraordinario. Él la observó sin comprender por qué aquella joven de vestido discreto lo miraba sin temor. Ella lo vio sin el brillo del apellido, sin la sombra de la fortuna. Por primera vez, alguien lo trataba como hombre y no como símbolo. Pero en esa casa también habitaba la ambición. Soraya Montenegro llegó como una tormenta elegante. Tacones firmes, sonrisa perfecta y mirada calculadora. Hija de un empresario venido a menos, había aprendido que el amor es frágil, pero el poder es permanente. Desde adolescente decidió que jamás regresaría a la pobreza. Y Luis Fernando representaba estabilidad, apellido y futuro asegurado. Mientras entre María y Luis Fernando crecía una complicidad honesta, Soraya observaba. Entendía que el amor auténtico es el mayor enemigo de quien vive de la apariencia. Así que movió sus piezas con precisión. Lágrimas estratégicas, promesas de familia, anuncios inesperados. Días después, el compromiso fue oficial. No nació del amor, sino del deber. María escuchó la noticia entre aplausos y sonrisas sociales. Sintió el golpe silencioso de la traición del destino, pero no derramó lágrimas. El corazón puede romperse sin hacer ruido, y ese silencio suele ser más fuerte que cualquier grito. El matrimonio comenzó rodeado de viajes y fotografías perfectas en Europa. París, Venecia, Santorini. Sonrisas forzadas y noches de distancia. Bajo la superficie, la fractura era evidente. La ambición no garantiza felicidad, solo asegura posesión. Entonces apareció el primer secreto. Las fechas del embarazo no coincidían con las versiones ofrecidas. Una duda mínima, pero capaz de destruirlo todo. Soraya comprendió que la verdad podía ser su mayor enemiga y decidió adelantarse a ella. Mientras tanto, el pasado despertaba. María descubrió que su padre, Julián Rivas, había muerto en un supuesto accidente industrial dentro de la empresa de La Vega en 1994. Los documentos hablaban de explosión menor y falla técnica. Pero las cifras no cuadraban. Los testimonios eran imprecisos. El silencio era demasiado conveniente. Su madre, tras años de miedo, reveló lo que sabía. Julián había denunciado irregularidades financieras antes de morir. Había advertido fallas graves y temía por su vida. Si algo le ocurría, no sería un accidente. La verdad comenzó a arder como chispa en bosque seco.
Luis Fernando escuchó fragmentos de conversaciones, descubrió documentos ocultos y entendió que el apellido que llevaba con orgullo podía haber protegido algo más que tradición. Por primera vez, su conciencia pesó más que su herencia. Soraya, al sentirse amenazada, intentó convertir a María en oportunista. Presentó expedientes, sembró sospechas y manipuló interpretaciones. Pero subestimó la dignidad de quien no tiene nada que perder. Una noche, la antigua bodega donde ocurrió el accidente ardió misteriosamente. Archivos históricos se redujeron a cenizas bajo la lluvia. Alguien quiso borrar el pasado. Pero el pasado, incluso quemado, deja huellas invisibles. La tensión alcanzó su punto máximo con un parto prematuro en marzo de 2020. Entre luces blancas y pasos acelerados nació un niño sano. Incluso en medio de la guerra, la vida insistía en abrirse camino. Semanas después llegó el resultado definitivo. Un sobre silencioso. Una verdad irrebatible. La paternidad no coincidía con las promesas. El matrimonio se derrumbó en cuestión de segundos. Pero la caída más profunda estaba aún por revelarse. Un investigador privado confirmó que Julián Rivas no murió por negligencia industrial. Descubrió un fraude financiero millonario dentro de la empresa y estaba dispuesto a denunciarlo. El responsable no era un fantasma del pasado. Era un hombre que aún ocupaba un alto cargo, alguien cercano, alguien respetado. La traición llevaba años sentada a la mesa familiar. La empresa enfrentó investigación judicial. El apellido de la Vega dejó de ser símbolo automático de prestigio y se convirtió en responsabilidad asumida. Y en medio del caos, la ambición tomó su último impulso. Una noche lluviosa, una figura huyó bajo el peso de sus propias decisiones. Un automóvil aceleró. Un grito rompió la oscuridad. Después, silencio. Algunos dijeron que fue accidente. Otros hablaron de destino. Nadie supo con certeza qué ocurrió con Soraya. Solo quedó la incertidumbre, como una sombra que nunca termina de disiparse. Meses después, la mansión ya no parecía la misma. Luis Fernando trabajó por limpiar el nombre de la compañía, no como heredero arrogante, sino como hombre dispuesto a corregir errores del pasado. María permaneció a su lado, no como salvadora, sino como igual. El amor, libre de mentiras, comenzó a crecer sin promesas apresuradas. Porque las guerras de ambición no terminan con firmas ni con escándalos. Solo cambian de escenario. Y cuando el poder y el amor se enfrentan, siempre quedan cenizas. A veces dormidas. A veces listas para volver a arder. El silencio posterior al accidente no trajo paz. Trajo sospechas. Durante semanas, la ciudad habló en murmullos. Algunos afirmaban que Soraya había muerto aquella noche lluviosa. Otros sostenían que alguien la vio salir del hospital antes del amanecer. No hubo funeral público. No hubo despedida. Solo versiones contradictorias y un expediente cerrado con demasiada rapidez. La incertidumbre, a veces, es más poderosa que la muerte. Luis Fernando intentó reconstruir la empresa mientras enfrentaba el escándalo financiero destapado por la investigación judicial. Los medios no tardaron en exponer contratos irregulares, desvíos millonarios y cuentas ocultas en el extranjero. El padrino, aquel hombre que había sido figura casi paterna, fue arrestado bajo cargos de fraude corporativo y obstrucción a la justicia. Pero la caída de un hombre no limpia automáticamente la culpa de una dinastía. Las acciones de la empresa se desplomaron. Inversionistas retiraron capital. Los empleados temieron despidos masivos. Por primera vez en generaciones, el apellido de la Vega no abría puertas, las cerraba. María observaba el derrumbe con una mezcla de dolor y claridad. No buscaba venganza. Buscaba verdad. Y ahora que la verdad estaba expuesta, el siguiente paso no era destruir, sino transformar. Fue ella quien propuso algo que nadie esperaba. Auditorías externas permanentes. Transparencia pública de estados financieros. Fondo de compensación para familias afectadas por antiguos errores administrativos. Entre ellas, por supuesto, la suya. Luis Fernando aceptó. No por estrategia. Por convicción.
Y en ese gesto comenzó una reconstrucción más profunda que la empresarial. Mientras tanto, lejos de la ciudad, en una clínica privada registrada bajo otro nombre, una mujer despertaba. Las cicatrices eran reales. Las fracturas también. El accidente no había sido una ilusión. Pero tampoco fue completamente casual. Soraya había discutido por teléfono minutos antes de huir bajo la lluvia. No era una llamada emocional. Era una negociación desesperada. Cuando el automóvil perdió el control, no solo llevaba prisa, llevaba miedo. El conductor que la atropelló declaró que la mujer apareció de la nada. La lluvia impedía visibilidad. No hubo intención. No hubo persecución. Pero Soraya sabía algo que nadie más sabía. Alguien la había seguido esa noche. En la clínica, bajo identidad protegida y lejos de la prensa, comprendió algo brutal: estaba sola. El hombre que creyó controlar había decidido salvar su apellido antes que a ella. La familia que aspiró a integrar la dejó desaparecer sin preguntas insistentes. ¿Y el hijo? El niño permanecía con Luis Fernando. Ese pensamiento no le producía ternura. Le producía cálculo. Soraya no era mujer de aceptar derrota definitiva. Era mujer de repliegue estratégico. Meses después, la empresa comenzó a estabilizarse. Las decisiones transparentes generaron confianza lenta pero sólida. Luis Fernando dejó de asistir a eventos sociales vacíos y empezó a recorrer plantas de producción personalmente. Escuchaba trabajadores. Revisaba protocolos de seguridad. Implementó nuevas políticas de protección interna para denunciantes. El apellido, poco a poco, cambiaba significado. María inició estudios formales en administración corporativa. No buscaba ocupar un puesto decorativo. Quería capacidad real de decisión. Su relación con Luis Fernando evolucionó con cautela. No hubo declaraciones públicas apresuradas. No hubo anillos ni promesas cinematográficas. Había algo más complejo. Respeto. Confianza naciente. Y una historia compartida que aún dolía. El niño crecía sano. Inocente de la tormenta que marcó su llegada al mundo. Luis Fernando decidió asumir la paternidad legal pese al resultado biológico. No por presión. Por elección. El acto sorprendió a muchos. Pero también reveló algo esencial: la sangre no define siempre la responsabilidad. Un año después del accidente, cuando la vida parecía encontrar equilibrio, apareció una señal. Una transferencia mínima, casi simbólica, llegó a una cuenta secundaria de la Fundación de la Vega. Provenía de una sociedad extranjera inactiva. En el concepto solo decía: las cenizas no olvidan. Luis Fernando pensó en una broma cruel. María pensó en advertencia. Días más tarde, un periodista independiente publicó un artículo insinuando que el incendio de la antigua bodega pudo haber sido provocado intencionalmente para destruir pruebas. La investigación oficial se reabrió. Y con ella, regresó el fantasma. En una ciudad distinta, bajo nombre distinto, Soraya caminaba sin tacones altos. El cabello más corto. Ropa discreta. Aprendía algo que nunca practicó: paciencia. Había logrado conservar parte de su capital oculto antes del matrimonio. Lo suficiente para reinventarse. Lo suficiente para planear. Su error no fue ambicionar. Fue subestimar la velocidad de los acontecimientos. Ahora jugaría diferente. No atacaría frontalmente. Esperaría fisuras. Porque toda estructura recién reconstruida es vulnerable. En la empresa, María descubrió inconsistencias menores en reportes logísticos internacionales. No eran fraudes masivos. Eran ajustes sutiles. Movimientos que parecían probar los límites del nuevo sistema de control. Alguien estaba evaluando defensas. Luis Fernando ordenó investigación interna inmediata. Los nombres detrás de las irregularidades parecían empleados de bajo rango. Pero el patrón sugería dirección externa. No era sabotaje grande. Era tanteo. Como dedos midiendo temperatura antes de sumergirse. Una noche, María recibió un sobre sin remitente.
Dentro solo había una fotografía antigua, ella de niña, frente a la casa humilde donde creció. En la esquina inferior, escrito a mano: recuerda de dónde vienes. El mensaje no era amenaza directa. Era provocación psicológica. Y funcionó. Porque María entendió algo incómodo. La guerra no había terminado. Solo había cambiado de forma. Luis Fernando propuso reforzar seguridad personal. María se negó al principio. No quería vivir bajo escoltas ni paranoia. Pero la realidad imponía prudencia. Decidieron no hacer público el acoso. No dar espectáculo a la sombra. El investigador privado, ahora aliado permanente, rastreó movimientos financieros vinculados a la antigua sociedad extranjera que envió la transferencia simbólica. Descubrió conexiones indirectas con clínicas privadas y cuentas en otro continente. La probabilidad crecía. Soraya estaba viva. Cuando el segundo aniversario del accidente se acercaba, la ciudad organizó un foro empresarial sobre ética corporativa. Luis Fernando fue invitado como ponente principal. Aceptó. María dudó. Pero comprendió que enfrentar el pasado públicamente era parte de la transformación. El auditorio estaba lleno. Empresarios. Periodistas. Académicos. Luis Fernando habló de errores históricos, de responsabilidad heredada, de cómo el privilegio sin conciencia genera corrupción estructural. No culpó exclusivamente al padrino encarcelado. Asumió fallas sistémicas. El discurso fue aplaudido. Hasta que, desde el fondo de la sala, una voz femenina interrumpió. No gritó. No acusó. Solo formuló una pregunta. ¿Puede hablar de ética alguien que construyó su imperio sobre una mentira personal? El silencio cayó pesado. María giró lentamente. El cabello más corto. La figura más delgada. Pero la mirada era inconfundible. Soraya. Viva. Presente. Y sonriendo sin mostrar dientes. La seguridad dudó. No había orden de restricción formal. No había delito inmediato. Soraya avanzó unos pasos más. No buscaba escándalo violento. Buscaba desestabilización. Luis Fernando sostuvo la mirada sin retroceder. El público contenía respiración. Soraya continuó, con voz serena. La transparencia empieza en casa. Y abandonó el auditorio antes de que pudieran detenerla. El caos mediático explotó en minutos. Redes sociales, titulares, teorías conspirativas. La villana que volvió de la muerte. La esposa desaparecida. La madre biológica. El pasado regresaba con rostro renovado. Esa noche, en privado, Soraya solicitó reunión formal. No demandaba dinero. No pedía reconciliación romántica. Exigía algo más complejo. Participación accionaria. Alegó acuerdos previos, inversiones indirectas realizadas durante el matrimonio y posibles revelaciones sobre movimientos financieros aún no públicos. Era una jugada sofisticada. No quería destruir la empresa. Quería parte del poder. María comprendió la magnitud del reto. Si Soraya exponía ciertos vacíos administrativos previos a la auditoría total, podría generar nueva crisis bursátil. Pero también sabía algo esencial. Soraya ya no tenía control emocional sobre Luis Fernando. Y esa era la diferencia clave respecto al pasado. La negociación se convirtió en tablero estratégico. Abogados, asesores, cláusulas revisadas. Soraya proponía sociedad condicional. Luis Fernando ofrecía compensación económica única a cambio de renuncia total y confidencialidad permanente. María observaba, analítica. No era celos lo que sentía. Era intuición. Soraya no buscaba solo dinero. Buscaba permanencia. Porque mientras tuviera vínculo, tendría influencia. El investigador privado finalmente obtuvo prueba crucial: la sociedad extranjera que envió la transferencia simbólica estaba vinculada a un fondo que recibió capital del padrino encarcelado meses antes de su arresto. Eso significaba algo delicado.
El fraude financiero no había terminado con su detención. Había ramificaciones activas. Y Soraya estaba conectada. Cuando confrontaron esa evidencia en la negociación, la sonrisa de Soraya cambió apenas 1 milímetro. Suficiente. La máscara de control perfecto mostró fisura. Pero la historia aún no alcanzaba su clímax. Porque detrás de Soraya existía otro interés mayor, competidores empresariales que deseaban absorber la debilitada compañía de La Vega. El escándalo era oportunidad de adquisición hostil. Soraya no actuaba sola. Era pieza en juego más amplio. Y ahora María lo entendía. La guerra inicial fue personal. La actual era corporativa. Y mucho más peligrosa. La confrontación final no ocurrió en una mansión ni bajo lluvia dramática. Ocurrió en una sala de juntas, bajo luz blanca, con contratos abiertos sobre la mesa. Luis Fernando presentó pruebas de conexión indirecta entre Soraya y el fondo financiero irregular. No acusó penalmente. Ofreció salida estratégica. Retiro total. Compensación controlada. Inmunidad condicionada. Pero ruptura definitiva de cualquier participación futura. Soraya evaluó. Por primera vez en años, comprendió que el tablero había cambiado. Ya no enfrentaba al joven emocionalmente manipulable. Ni a la muchacha humilde que dudaba de su lugar. Enfrentaba una alianza sólida. Y estructuras reforzadas. Aceptó. No con derrota visible. Con cálculo de supervivencia. Porque incluso perdiendo esta partida, conservaría libertad. Y la ambición nunca muere. Solo espera. Meses después, la adquisición hostil fracasó. La empresa consolidó alianzas éticas con socios estratégicos. El fondo de compensación amplió programas sociales en barrios vulnerables. María lideró iniciativas de educación empresarial para jóvenes sin recursos. Luis Fernando dejó de ser heredero reactivo para convertirse en líder reformista. El niño crecía entre dos adultos que, pese a errores del pasado, elegían responsabilidad presente. ¿Y Soraya? Desapareció nuevamente. Pero esta vez no como víctima, sino como estratega retirada. En algún lugar, probablemente planeando futuro distinto. Porque las historias marcadas por ambición no terminan. Se transforman. Y aunque el fuego haya sido contenido, siempre quedará una chispa posible. La verdadera pregunta no es si volverá a arder, sino cuándo. La calma que siguió al acuerdo con Soraya no fue alivio absoluto. Fue una tregua vigilante. Durante meses, nada ocurrió. Ningún titular explosivo. Ninguna filtración anónima. Ningún mensaje en sobre sin remitente. La empresa de La Vega consolidó alianzas estratégicas, modernizó procesos y, por primera vez en su historia, publicó informes trimestrales abiertos al escrutinio público. El apellido empezaba a dejar de ser sinónimo de escándalo para convertirse en caso de estudio sobre redención corporativa. Pero la estabilidad siempre revela nuevas capas. María, ahora parte activa del Consejo Administrativo, detectó algo extraño en uno de los nuevos contratos internacionales. No era ilegal. Era excesivamente ventajoso para la contraparte. Cláusulas sutiles que permitían control progresivo si ciertos indicadores financieros bajaban mínimamente. No era un ataque frontal. Era una trampa a largo plazo. Luis Fernando ordenó revisar el origen del fondo inversor. La estructura accionaria llevaba a un conglomerado aparentemente limpio, con sede en Europa del Este. Todo parecía formal, hasta que el investigador privado encontró un nombre en una de las sociedades satélite. Un apellido conocido. Montenegro. No Soraya directamente. Un primo segundo. Sin historial público relevante. Sin experiencia financiera significativa. Demasiada coincidencia. María no sintió rabia. Sintió confirmación. Soraya no quería participación visible. Quería influencia silenciosa. La estrategia era elegante, entrar por mercado, no por escándalo. Tomar control gradual mediante deuda y dependencia. Esta vez no atacaba emociones. Atacaba estructura.
El consejo convocó reunión extraordinaria. Cancelaron la firma del contrato alegando revisión técnica adicional. La contraparte reaccionó con presión diplomática, intentando acelerar decisiones antes del cierre fiscal. Pero ya no estaban improvisando. Habían aprendido. Mientras tanto, en un apartamento sobrio en otra ciudad, Soraya revisaba reportes financieros en una pantalla iluminada. No mostraba furia al saber que el contrato fue detenido. Solo tomó nota. Había subestimado nuevamente la velocidad de reacción. Sonrió levemente. Toda resistencia revela miedo. Y el miedo, bien administrado, desgasta. Decidió cambiar de táctica otra vez. No buscaría control empresarial inmediato. Buscaría grieta emocional. El niño. A los 3 años, el pequeño comenzaba a hacer preguntas inocentes. Sobre fotografías antiguas. Sobre historias que escuchaba susurradas por empleados indiscretos. Luis Fernando optó por honestidad gradual. Le habló de una madre biológica que había tomado decisiones difíciles. No mencionó traición. No habló de ambición. Solo dijo que algunas personas aman de manera equivocada. María apoyó esa postura. No quería criar rencor heredado. Pero Soraya sabía que el vínculo biológico era hilo que podía tensarse en el futuro. Solicitó formalmente régimen de visitas. No por afecto súbito. Por posicionamiento legal. La noticia cayó como piedra en agua quieta. Los abogados explicaron que, pese al pasado, la ley podía favorecer contacto supervisado si no existía condena penal directa contra ella. Y no la había. Luis Fernando enfrentó dilema más complejo que cualquier auditoría financiera. Negarse implicaba batalla pública. Aceptar significaba abrir puerta que habían logrado cerrar. María sorprendió al proponer algo inesperado, aceptar, pero bajo condiciones estrictas y acompañamiento psicológico profesional. No desde debilidad. Desde control. Soraya obtuvo lo que quería en apariencia. Pero no encontró terreno vulnerable. Las visitas fueron frías. Medidas. Observadas. El niño la miraba con curiosidad distante, sin memoria emocional fuerte. Soraya intentó crearla. Regalos costosos. Historias adornadas. Promesas sutiles. Pero algo la desconcertó. El pequeño no reaccionaba a opulencia. Respondía más a presencia constante. Y esa presencia la ocupaban otros. Por primera vez, Soraya experimentó algo que no supo clasificar. No era celos. No era rabia. Era irrelevancia. Regresó a su apartamento con sensación desconocida, no controlar narrativa. Comprendió entonces que el poder más sólido no siempre es económico. Es afectivo. Y ese terreno lo había perdido. Sin embargo, antes de retirarse definitivamente, ejecutó un último movimiento. Filtró a la prensa documentos antiguos, ya conocidos por autoridades, insinuando que la reforma ética de la empresa era fachada estratégica para mejorar imagen antes de futura venta internacional. No eran mentiras completas. Eran verdades fuera de contexto. El mercado reaccionó con leve caída. No devastadora. Pero incómoda. Luis Fernando convocó conferencia inmediata. No negó pasado. No atacó a Soraya públicamente. Expuso cronología completa de reformas, auditorías y procesos judiciales abiertos. La transparencia, usada como escudo real, neutralizó el intento. La narrativa no se incendió. Se disipó. Esa noche, María entendió algo definitivo. La guerra no terminaría con derrota espectacular de Soraya. Terminaría con su agotamiento estratégico. Y el agotamiento ya comenzaba a notarse. Semanas después, Soraya canceló voluntariamente régimen de visitas. Alegó proyectos personales en el extranjero. No hubo despedidas dramáticas. Solo ausencia. Esta vez distinta. No fuga. No accidente. Retirada consciente. La empresa continuó fortalecida. El niño creció estable.
Luis Fernando y María, sin prisa por formalidades públicas, consolidaron relación basada en elección diaria, no en promesas impulsivas. El apellido de la Vega ya no era herencia intocable. Era responsabilidad vigilada. Y en algún lugar del mundo, Soraya seguramente planeaba nuevo ascenso en otro tablero. Pero esta historia, la de la Casa de los Secretos, había aprendido algo esencial. Las cenizas pueden volver a arder. Sí. Pero solo si encuentran madera seca. Y esta vez, la estructura estaba preparada para resistir el fuego. El tiempo, al final, hizo lo que ni la ambición ni el escándalo pudieron lograr, puso cada cosa en su sitio. La empresa de la Vega dejó de ser sinónimo de poder incuestionable para convertirse en ejemplo de transformación. Las auditorías permanentes, los fondos de reparación y la transparencia absoluta consolidaron una nueva etapa. Ya no era un imperio sostenido por silencio, sino por responsabilidad asumida. Y en medio de esa reconstrucción, algo más profundo floreció. Luis Fernando ya no caminaba con el peso del apellido sobre los hombros, sino con la serenidad de quien eligió cambiar la historia que heredó. María, firme y luminosa, no era la joven que llegó a la mansión buscando trabajo, era socia estratégica, mujer respetada, conciencia activa de la compañía. No hubo boda ostentosa ni portada de revista. Hubo algo más poderoso. Una ceremonia íntima al atardecer, en los jardines que alguna vez fueron escenario de intrigas. Pocas personas. Sin prensa. Sin alianzas políticas. Solo promesas sinceras. El niño, tomado de la mano de ambos, reía sin comprender que su existencia había sido el epicentro de una guerra. Ahora era el puente hacia la paz. Luis Fernando miró a María como nunca antes miró a nadie. No desde la necesidad. No desde la carencia. Desde la elección consciente. Y ella respondió con la misma certeza. El pasado no desaparecía. Pero ya no gobernaba. La mansión dejó de ser casa de secretos. Se convirtió en hogar. La empresa prosperó. Nuevos proyectos sociales nacieron en el barrio donde María creció. La memoria de Julián Rivas fue honrada públicamente con una fundación para protección de denunciantes corporativos. El apellido de la Vega, finalmente, se limpió no con silencio, sino con verdad. Todo parecía cerrar. Todo parecía sanar. Hasta que, en una costa lejana, bajo el sol intenso del Caribe, un yate blanco cortaba el mar con elegancia silenciosa. En la cubierta superior, vestida de lino blanco y gafas oscuras, Soraya Montenegro observaba el horizonte. El viento movía su cabello con la misma rebeldía que siempre habitó en su interior. A su lado, una botella de champaña recién abierta. Las burbujas ascendían como pequeñas promesas efímeras. No había derrota en su postura. Había cálculo renovado. Un asistente le entregó una tablet con informes financieros internacionales. Nuevos mercados. Nuevos nombres. Nuevas oportunidades. Soraya levantó la copa. Sonrió. No con dulzura. Con fuego contenido. Los de la Vega creen que ganaron, murmuró, mirando el mar infinito. Pero las guerras verdaderas no se pierden, se posponen. Dio un sorbo lento. La champaña brilló bajo el sol como si celebrara una victoria invisible. Aprendí sus errores. Aprendí sus debilidades. Y cuando menos lo esperen, volveré. El yate aceleró, dejando una estela blanca sobre el azul profundo. Lejos, muy lejos, la costa comenzó a desaparecer. En la mansión, esa misma tarde, María y Luis Fernando caminaban por los jardines con el niño entre ellos. Reían. Planeaban futuro. No sospechaban inmediatez de tormenta. Y tal vez no necesitaban hacerlo. Porque el amor que ahora los unía no era ingenuo. Era consciente. Sabían que el poder atrae enemigos. Sabían que la ambición nunca duerme. Pero también sabían que habían dejado de ser vulnerables por negación. Eran fuertes por experiencia. La cámara imaginaria se eleva. 2 escenarios paralelos. Un hogar en paz. Un yate alejándose hacia el horizonte. Soraya vuelve a levantar la copa.
Sus ojos reflejan el sol como si fuera una chispa eterna. Esto no termina aquí, susurra. El mar ruge suave, como si aprobara la promesa. En tierra firme, Luis Fernando besa la frente de María mientras el niño corre hacia el atardecer. El cielo se tiñe de naranja. La historia no cierra con silencio. Cierra con tensión latente. Con felicidad conquistada. Con venganza prometida. Soraya bebe el último sorbo. El yate se pierde en la línea donde el cielo toca el mar. Negro. Y sobre la oscuridad final, una sola palabra. Fin. Y mientras el eco del mar se funde con el horizonte, y el destino de cada uno queda suspendido entre la felicidad conquistada y la venganza prometida. La historia se apaga lentamente, como una última nota sostenida en la noche. Pero recuerda. No olvides suscribirte y darle clic a la campanita si te gustó esta radionovela. Así nos ayudas a crecer el canal. Cada semana tendremos 3 radionovelas nuevas, basadas en grandes éxitos televisivos de Latinoamérica. Hasta el próximo capítulo.